La reflexión de hoy está referida a la fe. Desde que tenemos uso de razón, esta palabra se ha desplazado por medio de costumbres, cultura, creencias, tradiciones, religión y aún en el espiritismo y el ocultismo. Todo ello debido a la diversidad de nuestra sociedad. Se dice que a través de ella se puede conseguir lo que se quiera. Por ejemplo, la sanidad de una enfermedad, inclusive hasta librarse de la misma muerte, prosperar económicamente, alcanzar el éxito, en fin, según esta perspectiva, con la fe el ser humano puede lograr lo que se le antoje. Basta con creer y será un hecho. Todo esto encierra una serie de dogmas que han sido plasmadas o fotografiadas en nuestras vidas, pero cuando nos acercamos a Dios a través de su palabra, nos damos cuenta que todas estas manifestaciones son falsas. Para tener una mejor comprensión o acercamiento de la fe como revelación divina y no como perspectiva humana, les invito a que respondamos a las siguientes interrogantes. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es el origen de la fe? ¿Cómo se alcanza la fe? ¿Cuántas fe existen? ¿Cuál es el provecho de la fe en el hombre? Comencemos entonces por definir qué es la fe. Etimológicamente esta palabra proviene del latín fides, cuyo significado expresa lealtad, fidelidad, tener confianza plena en algo o alguien. Ahora, desde la perspectiva bíblica, la carta a los Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Observamos dos palabras que resaltan en este texto que son certeza y convicción. La certeza es la confianza que nos lleva a creer y esperar de la existencia de algo o de alguien. Y la convicción se refiere a la certidumbre de la existencia de esa realidad, que aunque no la ves ni la puedes tocar, tienes la plena seguridad de su presencia. Podemos afirmar entonces que la fe se caracteriza por la confianza y seguridad de una realidad que no se percibe por medio de nuestros sentidos. ¿Cuál es el origen de la fe? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este versículo es claro en señalar que la fuente de la fe no está fundada en la sabiduría de los seres humanos, sino que proviene directamente de nuestro Señor Jesucristo, quien la puso por obra en toda su cabalidad para darnos ejemplo. A partir de este momento podemos reafirmar con el fundamento de la palabra de Dios que la fe no es de este mundo, y como lo dije al principio, cualquier manifestación de creencia, cultura o costumbre es meramente humana y no proviene del Señor. ¿Cómo se alcanza la fe? Romanos 10:17 señala, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este oír se refiere a prestarle atención y ocuparse del consejo de su verdad, un llamado que debemos considerar muy en serio. Tomemos como ejemplo la parábola del sembrador en Mateo 13. Voy a parafrasear un poco para resumir. En primer lugar tenemos la semilla que cayó junto al camino. Oye la palabra y no la entiende, sino que le entra por un oído y le sale por el otro. En segundo lugar, observamos la semilla que cayó en pedregales. Es emocional, oye pero no internaliza, y cuando vienen las dificultades, tropieza y cae, es decir, se aparta. La tercera semilla que cayó entre espinos significa que oye, pero como está aferrado a los placeres de este mundo y sus afanes, no le pone cuidado. Y la cuarta semilla que cayó en buena tierra es la que oye y presta atención, cree, confía, obedece y da fruto. Dios te conoce mejor que nadie. Él sabe cuál es la intención de tu corazón.
Si verdaderamente confías en Él, debes obedecer a su palabra para que tu camino sea orientado por su maravillosa gracia. ¿Cuántas fe existen? Aunque ya hemos conocido que la fe proviene de Dios, veámoslo desde dos puntos de vista para que podamos ayudar a aquellas personas que persisten en el error. Una es la mirada humana y la otra es la espiritual, que a su vez se divide en la fe muerta y la fe que agrada a Dios. La fe humana o natural opera por diferentes medios. Uno de ellos es la superstición. Muchas personas han depositado su confianza en cortes espirituales como la hechicería, la santería, la brujería. Por su parte, la religión en su mentira le otorga prodigios a personas ya fallecidas. Un ejemplo, en el caso de Venezuela, es la corte médica encabezada por José Gregorio Hernández. A este se le atribuye un sinnúmero de milagros, dejando a un lado el amor y la misericordia del Dios Todopoderoso. Otra inclinación de la fe humana se ha acentuado en las falsas doctrinas actuales. Lamentablemente las personas depositan su confianza en hombres amadores de sí mismos. Estos grupos supuestamente desean las bendiciones de Dios, pero lo que realmente anhelan son los apetitos de la carne, mostrando lo que verdaderamente son, unos hipócritas. La bendición no se trata de pactar u ofrecer algo a cambio. Esta viene a nuestras vidas es por la obediencia de su palabra. Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora veamos la fe desde la perspectiva bíblica. La fe muerta. Esta fe se basa en la teoría. El hombre se engaña a sí mismo. Lo que dice conocer no lo lleva a la práctica. Santiago 2:14 señala, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Asimismo, Santiago 2:17 expresa, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Andar en las buenas obras de Dios implica actuar bajo su voluntad en obediencia a su palabra. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe que agrada a Dios, esta es la que transforma, da seguridad, confianza y persevera hasta lo último. Segunda los Corintios 5, 6 y 7 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Y un gran ejemplo de perseverancia lo encontramos en 2 Timoteo 4:7, cuando el apóstol Pablo se estaba despidiendo de su hijo espiritual, expresándole lo siguiente, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Después de meditar en estos versículos, podemos afirmar que solo existe una sola fe. Efesios 4, 4 y 5 señala, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuál es el provecho de la fe en el hombre? La fe es el medio articulador por la cual podemos alcanzar las promesas de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Existen muchos beneficios. Hoy voy a mencionar algunos de ellos, pero les invito a que indaguen más acerca de esto. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por la fe alcanzamos la salvación, o en otras palabras, la vida eterna. Romanos 5:1, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos reconcilia consigo mismo y nos justifica para tener acceso libre ante su presencia. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Somos más que vencedores ante las adversidades tanto físicas como espiritual. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Reflexionemos sobre el siguiente versículo, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Voy a resumir esta reflexión con una figura geométrica conocida como triángulo. Oír significa que debemos aprender a escuchar a Dios con disposición por medio de su palabra. Confiar es creer, estar seguro y convencido de la autoridad de su palabra, y obedecer es poner por obra o en práctica lo que aprendemos de su verdad por amor de su nombre. Finalmente quiero que lleven en su mente y en su corazón la siguiente cita, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gracias Dios por tu palabra. Ayúdanos a crear el hábito de escudriñar tu verdad, para que podamos crecer como es de tu agrado. Gracias por darnos el medio para alcanzar tu promesa, que es la fe. En el nombre de Jesús. Amén.